Buenas tardes, muchachos. Un saludo muy especial para todos mis clientes, mis allegados en todo el mundo, mis seguidores y mi público en general. Quería compartir en esta ocasión una nota de voz que me manda mi allegado de El Salvador. No olviden, muchachos, que todos nosotros como seres humanos nacemos y crecemos con necesidades espirituales, necesidades de creer en algo más poderoso a nosotros. Nacemos y crecemos con esa necesidad de sentirnos protegidos por seres que eventualmente están en planos mucho más superiores a nosotros. Y eventualmente buscamos la asistencia, la protección y la ayuda de esos seres que obviamente, al no pertenecer a este plano, pertenecen a un plano en el cual ellos pueden intervenir de forma directa o indirecta a nuestro favor o en nuestra contra. Salam aleikum, Padrino Elías, un cordial saludo acá de la distancia. Padrino, en un nuevo tema, ya prácticamente terminando este 2024, considerando los años que tú tienes de experiencia en las artes mágicas, ¿sí? En la parte esotérica, ya sea como babalao, como palero, como ocultista que trabaja con las entidades mayores. Sería bueno que a grandes rasgos nos tiraras un pantallazo de por qué es importante en algún momento de nuestras vidas buscar un camino en lo espiritual, buscar uno de estos caminos, por qué es importante, en qué me beneficia, de igual manera por qué en algunos casos tiene que haber una consulta previa para ver si la persona tiene camino o no tiene camino, y en otros casos no necesariamente tiene que hacerlo, porque por ejemplo de uno pactar con las entidades mayores no es que uno hace consulta para ver si tiene camino. Entonces, si nos pudieras dar a grandes rasgos luz en este tema, porque es importante, por ejemplo, porque pudiese ser que alguien que se dedica a la parte esotérica prácticamente de toda su vida y nunca buscó un padrinazgo, porque es importante que aún esta persona en algún momento tenga un padrinazgo. ¿Qué hace la diferencia? ¿Sí? Así que bueno, acá te dejo la inquietud, Padrino, confiando que nos des luz. De antemano, gracias. Y como tú dices, aquí estamos, aquí seguimos. Se te quiere mucho, Padrino. Hay que tener en cuenta, muchachos, que nosotros somos seres espirituales viviendo una corta experiencia temporal. No obstante, muchos de nosotros nacemos en este medio, en esta vida terrenal, dentro de un mundo o una matrix de consumismo, dentro de un mundo o una matrix que nos enseña a que lo que vale es lo material, que lo que vale es el dinero, que lo que vale son las posesiones temporales, las casas, los autos, las cuentas en el banco, las cosas que poseemos. Pero eventualmente algunas personas tratan de salir de esa matrix, no todo el mundo, y aquellas personas que tratamos de salir de esa matrix nos encontramos, sea en nuestros primeros años de vida o a finalizar esta vida cuando ya somos mayores o adultos, sentimos la necesidad de que debemos encontrarnos, debemos conectarnos, debemos involucrarnos con ese otro yo espiritual. Algunas personas, no todas, en algún momento de nuestras vidas, sea cuando estamos jóvenes o ya mayores, buscamos la necesidad imperativa de
hacernos preguntas como por ejemplo, ¿por qué estamos aquí? ¿Existirá la muerte? ¿Estaré yo haciendo o no haciendo con mi vida lo que eventualmente fue mi derecho al nacer? ¿Me estaré yo llenando de cosas banales y temporales? ¿O eventualmente estaré yo cumpliendo con mi destino espiritual? Nos empezamos a hacer una serie de preguntas en donde buscamos guías y buscamos a los religiosos. Buscamos al sacerdote con el cual lo vamos a confesar. Buscamos al pastor con el cual nos vamos a desahogar. Buscamos al tata para que nos ayude. Buscamos al babalao. Buscamos al mayombero, al quimbicero, al bocor, etc. Eventualmente buscamos asesoría de esas personas que espiritualmente han procurado que sus vidas, digamos, tomen un rumbo esotérico y espiritual. ¿Por qué? Porque somos personas que no sentimos que sin un pastor, sin un sacerdote, sin un babalao, sin un tata, no podemos lograr las cosas que espiritualmente queremos. No todos necesitamos un padrino, no todos necesitamos un sacerdote, no todos necesitamos un pastor, porque la espiritualidad está dentro de cada uno de nosotros. Una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser religioso. Cuando yo soy religioso, yo me guío por dogmas y parámetros bajo los cuales esa religión que yo escogí seguir dictamina ciertas normas y ciertas leyes. Si yo, por ejemplo, me siento con un vacío espiritual, si yo, por ejemplo, me siento que espiritualmente no estoy logrando las cosas, que mi vida va terminando, que estoy creciendo, envejeciendo y me siento un vacío, busco a esas personas que están más cerca de Dios, sean sacerdotes, tatas, bocor, babalaos, ganguleros, para que me guíen, para ver si a través de ellos puedo yo lograr vincularme un poco más con ese Dios en el cual yo creo. Pero espiritualmente, mis queridos amigos, nadie, absolutamente nadie, necesita un padrino en ningún campo religioso para poder evolucionar espiritualmente, porque ese anhelo de evolucionar espiritualmente está dentro de cada uno de nosotros y es nuestra labor hacer que ese sentimiento crezca. Pero ¿qué pasa? Muchos no tenemos la capacidad de hacer que ese sentimiento espiritual crezca y necesitamos un guía, necesitamos un padrino, alguien que nos lleve por ese sendero de leyes que nos acercan un poco más a Dios. Eventualmente buscamos en esos líderes religiosos las normas, los consejos, las leyes, los parámetros que nosotros creemos que a través de esa persona, de ese mayor, de ese tata, de ese babalao, de ese bocor, nos acerque más a ese concepto que nosotros tengamos de ese Dios, independientemente de la forma en que lo veamos. Pero una cosa es seguir una religión y otra cosa es seguir nuestros parámetros espirituales. Aquellos que queremos seguir nuestros parámetros espirituales no necesitamos de ningún padrino que nos guíe, porque eso está dentro de nosotros. Pero eventualmente hay personas que necesitamos esa ayuda, de esas personas que están un poco más cerca de esos cánones religiosos para que nos sirvan de guía. Ahora bien, cuando mi compañero habla de que si se tiene o no camino en algún campo religioso, todos tenemos camino en cualquier ámbito religioso que queramos tomar. Únicamente es en el palo mayombe, únicamente es en el palo monté, únicamente es en la religión yoruba, específicamente en los lineamientos del palo mayombe, donde se necesita preguntar si hay camino o no. ¿Por qué? Porque no estamos en el caso de los mayomberos, de los tatas y de los que practicamos la religión yoruba, en el caso específico del palo monté,
No somos personas a las cuales nos estamos arrodillando o estamos pidiéndole favores a estatuas de palo, a estatuas de yeso, a crucifijos, a cortes. No somos, digamos que una religión a la cual estamos de una forma adoctrinada, rendiéndole pleitesía a muñecos de palo. No estamos idolatrando muñecos de palo, ni de cerámica, ni crucifijos, sino que estamos interactuando con seres que son iguales a ustedes y a mí, que son enfumbes. Esos enfumbes, que son seres descarnados iguales a ustedes y a mí, son seres que eventualmente tuvieron experiencias terrenales aquí en este plano temporal. Son esos seres que, no siendo ni muñecos de palo, ni muñecos de yeso, ni crucifijos de madera, son esos seres que nosotros vamos a campo finda, somos esos paleros, esos padrinos que eventualmente, abriendo esas lápidas, sacamos restos humanos iguales a los que ustedes y yo albergamos en este cuerpo físico. Esos restos y esas osamentas humanas, a las cuales llamamos criyumbas, gajos de prenda, empungos, son seres tan iguales a ustedes y a mí que necesitamos pedirles permiso y saber si ellos quieren irse a trabajar con nosotros. Es allí cuando el palero debe preguntarle al ahijado, al que va a ser pino nuevo, en consulta, en un munanzo, preguntar si esos enfumbes quieren o no formar parte de la vida de ese nuevo personaje que sería el pino nuevo que se va a rayar en el palo mayombe. Es el palo mayombe la única religión en el mundo, la única, que eventualmente no va a pedirle favores ni va a pedirle pleitesía a muñecos de palo ni a cortes de yeso ni a crucifijos de madera para ver si sí o si no nos permiten pertenecer a una religión. En ninguna religión se necesita pedir permiso para saber si podemos o no pertenecer a ella. El que quiera ser católico va y se bautiza, el que quiera ser mormón va y se bautiza, el que quiera ser adventista, pentecostal, testigo de Jehová, va y habla con el pastor. Y el pastor eventualmente le permitirá estar en esa religión sin necesidad de preguntar si se quiere o no se puede. Todas las religiones en el mundo tienen la capacidad de darle la bienvenida a cualquier persona por el simplemente hecho de entrar y de pagar por estar allí. Pero la religión del palo mayombe sale de esos parámetros. ¿Por qué? Porque no se le está preguntando a estatuas de palo, ni a crucifijos de madera, ni a imágenes de yeso de una corte, como lo hacen los espiritistas. Se le está preguntando a una serie de difuntos que eventualmente, como ustedes y yo, habremos de morir algún día. Se le está preguntando a esa serie de difuntos que son extraídos de campo finda, cuyos restos humanos son sacados, cuyas tumbas son profanadas. Se le está preguntando a esos seres que, siendo iguales a ustedes y a mí, con la única diferencia de que ellos están descarnados y nosotros no, si eventualmente esos seres que son tan reales como lo somos ustedes y yo, quieren trabajar para nosotros. Es allí cuando el palo mayombe exige saber, bajo una consulta, si se tiene o no camino de palo. En ninguna religión en el mundo se necesita preguntar a una entidad mayor si se me permite o no pertenecer a ella. Basta con el simplemente hecho de desear pertenecer a una religión para que ese núcleo religioso, independientemente del cual sea, nos permita entrar a través del pastor, del sacerdote, del cura, en fin. Mas, sin embargo, en el palo mayombe nos salimos de ese dogma, rompemos las expectativas, porque no estamos tratando ni con imágenes de yeso, no estamos tratando ni con crucifijos de madera, ni estamos tratando con muñecos de palo, sino que estamos tratando con seres espirituales iguales a ustedes y a mí, que están descarnados. Y la prueba de ello es que para poder ser paleros tenemos que ir a campo finda, profanar tumbas y sacar esos restos que una vez fueron humanos, así como los restos que tenemos ustedes y yo dentro de nuestros cuerpos. Esas osamentas que sacamos de campo finda
son iguales a las osamentas que ustedes y yo tenemos dentro de este cuerpo biológico. Ustedes y yo tenemos un esqueleto, una creyumba, unos huesos que poseen vida biológica, por ende estamos vivos. Esos seres que no son ni de madera, ni de yeso, ni son estatuas a la cual idolatrar, son seres tan reales como somos ustedes y yo. Y esos seres, para poder permitirse y permitirnos nosotros el lujo de que ellos y nosotros trabajemos en conjunto, necesitamos del permiso de esos seres para poder exhumarlos de Campofinda, del cementerio. Por ende, es la religión del Palo Mayombe la única en el mundo en donde se le tiene que preguntar al palero en su munanzo si esos seres espirituales, que no son ni de palo, ni de yeso, ni de madera, sino que son tan reales como ustedes y yo, si quieren irse a trabajar con nosotros. No hay nada más peligroso, yo les lo he dicho en varios videos a mis clientes, a mis allegados más que todo, de que una persona arbitrariamente escoja un muerto, porque el muerto, esas osamentas humanas que nosotros sacamos de esas tumbas de Campofinda, son ellos los que escogen si quieren o no trabajar para este mortal que les está pidiendo el favor de ser exhumados, y son ellos los que tienen la última palabra, con chamalongos, de decir si quieren o no irse a trabajar con nosotros. Siendo el Palo Mayombe la única religión, por sus características, que no trabajamos ni con palos, ni con muñecos, ni con crucifijos, sino con entes espirituales tan reales que son sacados de sus tumbas y por ende los tenemos aquí en nuestro munanzo, son esos seres a los que debemos pedirles permiso para saber si tenemos camino o no de palo. Es la única religión en el mundo que amerita ese modus operandi, porque sin ese ritual y sin pasar por ese paso de aprobación en donde los enfumbes determinen si tenemos o no camino de palo, no podríamos ser paleros. El que intente ser palero, aún a sabiendas de que esos enfumbes no nos dan el permiso, serían unos paleros que arruinarían completamente su vida, serían unos paleros que traerían la desgracia a sus vidas y que serían unos paleros completamente fracasados, porque no podemos manipular los muertos porque a nosotros nos dé la gana de ser paleros. Son esos muertos que tenemos en este munanzo, son esos muertos que ustedes como paleros tienen en sus munanzos, los que determinan si ustedes o no tienen el permiso, así como lo obtuve yo, de trabajar con ellos. Son esos seres, esos enfumbes, quienes nos escogen a nosotros, no nosotros a ellos. En consecuencia, la gran mayoría de las personas en este mundo pasamos por nuestras vidas siendo vidas vacías, vidas materiales, vidas de consumismo, donde tenemos lujos, carros, casas, etc. Pero hay un momento esencial en nuestras vidas, sea cuando estamos jóvenes o ya cuando seamos mayores, en donde eventualmente descubrimos y sentimos la necesidad de ver qué hay más allá de todo este campo material, de toda esta matrix, de toda esta vida de consumismo y de cosas banales. Una vez que nos hacemos esa pregunta, es cuando nos convertimos en religiosos o nos convertimos en seres cuya necesidad de expandir nuestros conocimientos espirituales se hace día a día más premisoria, se hace día a día más importante, pues está dentro de nuestro furor interno el buscar respuestas a preguntas que son netamente espirituales. Y es allí donde los religiosos, los paleros o los babalaos formamos parte. Los babalaos, por ejemplo, sin discriminar a Orunmila, que es una bella religión, yo por ejemplo como babalao, como hijo de Leguá, le debo mi fe a mis soperas, a mis otanes, a mi Eleguá, a mi otán, a mis guerreros, a mi echú, a mis jimaguas. Esos son símbolos materiales. Pero saliendo de los parámetros de Orunmila y nos ponemos en el parámetro de Samyenpungo, nosotros no veneramos ni le rezamos a estatuas de palo, ni le rezamos a otanes, ni veneramos guerreros, ni soperas, no. Nosotros estamos a la disposición de seres espirituales tan reales como lo somos ustedes y yo,
que son seres espirituales que estuvimos en la necesidad con nuestros padrinos de ser extraídos de Campofinda, de ser extraídos restos humanos reales, de abrir lápidas, de abrir sepulturas, de romper ataúdes para poder sacar esas criyumbas y esos restos humanos que son los que nos acompañan en nuestra vida terrenal y nos acompañarán en nuestra vida espiritual. Es allí únicamente en el mundo en donde se hace y se plantea la necesidad y la obligación de preguntar si tenemos o no camino de palo. Es la única religión que amerita ese modus operandi. No hay ninguna otra religión en el mundo en la cual nosotros tengamos que pedir permiso o consultar para saber si podemos o no pertenecer. Simple y llanamente buscamos al líder religioso, al cura, al pastor, al evangélico, al adventista, al mormón, para saber si tenemos el modus económico, si tenemos la facilidad y si tenemos el deseo de bautizarnos dentro de ese dogma o parámetro religioso por el cual seguir nuestro comportamiento a nivel espiritual. Mas, sin embargo, es el palo mayombe el que rompe ese paradigma y rompe con las expectativas, pues es la única religión en el mundo que para poder ser considerados paleros tenemos que ir a Campofinda con un padrino, el cual pregunte a esos enfumbes, a los cuales eventualmente tendremos que entrar en esos mausoleos, profanar esas tumbas y traerlos a nosotros, a nuestro hogar, para formar lo que llamamos munanzos. Y son esos seres espirituales tan reales como ustedes y como yo, a los cuales tenemos que rendirles pleitesía, y son ellos los únicos que tienen la potestad de decidir si nos permiten a nosotros como seres mortales el querer o no trabajar con ellos. En ninguna religión del mundo amerita un padrino, en ninguna religión del mundo se amerita un liderazgo, o en ninguna religión del mundo se amerita un permiso, salvo el que ese líder religioso tenga a la hora de dejarnos entrar. Es en el palo mayombe la única faceta en la religión yoruba en donde eventualmente estamos tratando con seres iguales, de igual a igual, seres descarnados como ustedes y como yo. La única diferencia radical entre el enfumbe y mi persona, entre los enfumbes y ustedes, es que ellos ya perdieron el cuerpo que ustedes y yo aún tenemos. Cuando ustedes y yo dejemos este plano terrenal y nuestros huesos estén 3 metros bajo tierra, podremos ser las criyumbas y los gajos de prenda de un futuro palero. Estamos tratando con seres interdimensionales, descarnados, que somos iguales entre ellos y nosotros, con la única gran diferencia que ustedes todavía poseen un cuerpo biológico y ellos ya lo perdieron. Eventualmente, el camino de la espiritualidad es un camino autóctono, es un camino privilegiado que cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas tendremos la necesidad de buscar, de preguntarnos ciertas cosas para saber si el tiempo, si esa temporada probatoria y terrenal ha sido buena o ha sido mala. Hay ciertas preguntas filosóficas, ciertas preguntas espirituales en que algunas personas, no todas, nos hacemos para saber si estamos eventualmente cerca o lejos de eso que llamamos Dios. Mas eventualmente, aquellas personas que procuremos ser espirituales no necesitaremos nunca de ningún padrino, de ningún tata, de ningún bokor, de ningún sacerdote y de ningún pastor para poder encontrarnos con esa esencia divina que todos llevamos dentro, porque la esencia de Dios, la esencia espiritual está dentro de nosotros y es labor individual buscar la manera de que esas entidades espirituales afloren, y eso lo hacemos de forma intrínseca, nosotros mismos con nuestro propio espíritu, haciendo las preguntas necesarias para eventualmente experimentar en este bello mundo religioso, sea cual fuera la religión, para acercarnos más a ese Dios. Pero eventualmente, como dice mi compañero del Salvador, la única manera en que podemos ser paleros es preguntando y pidiendo permiso. A veces esos que llamamos enfumbes quieren formar parte de nuestras vidas. Sacando el palo mayombe dentro de la religión yoruba como el único medio operandi en el cual se trabaja directamente con seres descarnados, que son esos restos humanos que se sacan de Campofinda, cualquier otra religión en el mundo no amerita un padrinazgo. Basta simple y llanamente querer pertenecer a ese dogma, a esa religión y seguir sus parámetros. Pero eventualmente, para aquellas personas
que rompemos las expectativas y que no nos gusta dejarnos, digamos que mandar, o no nos gusta guiarnos por dogmas o por líderes que nos digan cómo hacer o no las cosas, es el Palo Mayombe la única religión que amerita una serie de leyes en las cuales tenemos que cumplir si queremos que nos vaya bien o no en la vida espiritual. Si somos católicos, por ejemplo, y hacemos lo que nos dé la gana, con ir a arrodillarnos ante un crucifijo de palo, eventualmente nuestra vida puede ir de mejor para peor o de peor para mejor. El pastor evangélico, adventista, los testigos de Jehová o los mormones, si cumplimos con sus dogmas, ellos aceptarán de una u otra manera si cumplimos o no con los mandamientos para ser un buen mormón, un buen evangélico, un buen adventista o un buen católico. Pero son religiones vacías, en cuyo caso los dogmas se alimentan de nuestra propia fe. Pero el Palo Mayombe es completamente distinto. El Palo Mayombe es la única religión en todo el mundo que amerita el permiso de esos seres que, siendo iguales a nosotros y que están descarnados, poder sacarlos de campo finda una vez que hayamos obtenido el permiso de ellos para trabajar con nosotros. Ninguna religión en el mundo podrá castigarnos si cumplimos con sus dogmas de una u otra manera. Simple y llanamente o nos expulsan o nos excomulgan, como hacen los católicos, o por no cumplir con las expectativas de esas leyes nos sacan de ese grupo y podemos pertenecer a otro. Pero es el Palo Mayombe la única religión, el único medio religioso en el cual tenemos, queramos o no, que pedir permiso a esas entidades que, siendo iguales a nosotros, que no son ni de palo, ni de madera, ni de piedra, no son estatuas, son seres descarnados que sacamos del cementerio y que los traemos a nuestros munanzos para poder seguir esta bella religión que llamamos Palo Mayombe. Ese Palo Mayombe, muchachos, por ende, la única religión en el mundo de la cual necesitamos un permiso directo de nuestro padrino en su munanzo para saber si eventualmente esos seres espirituales quieren irse a trabajar con nosotros, porque si no, nuestras vidas serían unas completas desgracias y seríamos unos religiosos completamente fracasados, porque la estatua de palo, la estatua de yeso, el crucifijo de madera es simple y llanamente una simbología material a la cual de forma idólatra le rendimos pleitesía. Y una estatua de palo, una estatua de yeso, un crucifijo de madera no va a cambiar mi vida para mejor o para peor, salvo que yo lo quiera. Pero un efume no, un efume es diferente. Un efume son seres descarnados que yo saco de campo finda, la cual a través de mi padrino esas tumbas son profanadas y son esos seres espirituales de los cuales yo obligatoriamente, si quiero ser palero, necesito permiso de ellos para poder evolucionar, porque de lo contrario nuestras vidas serían un completo fracaso. Se les quiere mucho, muchachos. Aquí estamos y acá seguimos. El Salam Aleikum, Malekum Salam.